Vamos a ver, ahora, tengo esta función que tengo su gráfica de la función. Todas las funciones tienen una gráfica, ¿sí? ¿Qué sucede con esta gráfica? Bueno, dos cosas. Primera, ¿por qué aquí le pongo y de x? Y es igual a x cuadrada más 3x menos 5, porque esto es una función. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una definición de función es una variable, ¿sí? que depende de la otra, o el valor de cómo se comporta esta depende de la otra variable o del comportamiento de la otra? Es decir, este va a tomar un valor dependiendo cuánto valga x. Luego, si cambia x, va a cambiar esta de cierta manera. Luego, si vuelve a cambiar x, cambia esta de cierta manera. Por eso digo que esto es una función. En los libros ustedes pueden encontrar esto o pueden encontrarlo de esta manera, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo esto y esto es lo mismo, porque al final la y es la función, o sea, la y es la variable que depende de la otra, que está en función de la otra. Por eso digo que y es igual a f de x. Muchas veces en las gráficas se le pone f de x a lo que es la gráfica, y en el eje le pongo x y y. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, todas las funciones, como les digo, tienen se pueden graficar. Yo les recomiendo por ahí que busquen en las aplicaciones una aplicación que les permita graficar para que ustedes vean cómo es la gráfica. Por ahí, si quieren, en el chat o en los comentarios de este video podemos poner ahí cuáles les ha funcionado, cuáles softwares. Búsquense un software que no está tan pesado. Hay uno, por ejemplo, muchos escogen GeoGebra. El problema de GeoGebra es que está muy pesado. Creo que hay una versión light, pero está muy pesado, entonces consume mucho de su celular. Y hay unas más sencillas, más sencillitas donde pueden graficar, ¿sí? Busquen por ahí unas. Finalmente pueden ustedes hacer esta gráfica. Esta gráfica representa el comportamiento de la función, es decir, el comportamiento de una variable respecto a la otra. Para esto, como yo les dije, otra de la definición de función era un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado, o sea, yo tengo x y tengo y. X, por ejemplo, le voy a poner que sea menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, así 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 6, por ejemplo. Este comportamiento yo ya sé cuál representa y qué representa. Entonces ya simplemente lo que hago es sustituyo la x aquí y me va a arrojar un valor de y. Entonces de esta manera yo puedo tener ya todos los valores y se le llama por ordenado. ¿Se acuerdan que yo les decía que una función era un conjunto de pares ordenados que no se repiten? No se repiten cuando el primero no se repite estando el primero fijo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar los valores de y. ¿Cómo hago? Pues simplemente sustituyo la x, la sustituyo aquí, me arroja el valor de y. Luego el menos 5 me arroja el valor de y, así hasta que llegue a 6. De esta manera puedo encontrar los diferentes puntos. A ver, veamos. Tengo aquí ya los valores de y. Simplemente lo que hice es menos 6, lo sustituyo aquí, menos 6 al cuadrado y menos 3 por 3, menos 6 por 3. Y me arrojan los valores de y. Esto, ahora sí, si yo uno el número infinito de puntos de una función, es decir, un puntito y luego el otro, digamos que esta figura o esta gráfica sería la sucesión continua de puntos de una función, ¿sí? Lo que me dice simplemente es que para cada valor de x le corresponde un valor en y, por ejemplo. No me quedó exacto, pero digámoslo así. Vamos a suponer que aquí sea menos 3. Hagan de cuenta que es un ejemplo, digo, no lo sé, pero menos 3 y menos 5. Hagan de cuenta que queda 1, 2, 3. Aquí es menos 3. Entonces me bajo, choco aquí y hacia acá choco y aquí es menos 5. ¿Sí? En este partecito. Entonces, para menos 3 corresponde menos 5, ¿no? Por ejemplo. Y podríamos decir para 3 positivo, y sería 1, vamos a ponerle que sería 1, 2, 3. Hagan cuenta que aquí subo y aquí llega, pues sube la gráfica, choca y luego viene para acá. Y acá estamos hablando de que aquí sería 3 y aquí es 13. Hagan cuenta que aquí es 13. Entonces y vale 13 y x vale 13. ¿De acuerdo? Y esa es la manera en la que yo puedo realizar una gráfica. No me voy a detener más allá, simplemente repito, buscan un software para graficar que lo vamos a utilizar y vamos a ver las diferentes
formas que tiene una gráfica. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con el tema de límites. Recuerden, me voy a ir muy superficial. Solamente les voy a explicar a nivel general qué son los límites. Sí, hay teoremas, se trabajan con límites de suma, de resta, de cociente, de una constante, o sea, sí hay muchos teoremas de límites, pero no me voy a meter a ellos. Solamente les voy a explicar así a nivel general para que ustedes comprendan de dónde salen las derivadas, lo que son los límites. Bien, supongan que yo tengo una función f de x que tiene esta forma. Por supuesto, aquí continúa hacia abajo infinito y hacia arriba continúa infinito, ¿no? Pero yo nada más estoy viendo esta parte. Cuando yo hablo de un límite es cuando tengo un punto de referencia. Es decir, yo aquí tengo, vamos a ponerle este puntito aquí. Lo bajo y este se llama x1. Ese se llama x1. Y entonces yo tengo un punto inicial, háganme cuenta este de aquí así, supongan este, que si yo lo recorro al eje de las x, le voy a llamar x2. ¿Sí? Tengo esos dos puntos de referencia en el eje de las x. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cuando yo hablo de un límite de la f de x de la función, yo digo que x2 lo voy a empezar a mover, x2 tiende a x1, es decir, lo voy a empezar a mover hacia x1 hasta que llegue a x1, ¿sí? Tiende a, es decir, se empieza a mover. Al moverse, este puntito en x2, supongan que ya lo tengo aquí, ya el punto está acá. Si yo lo tengo aquí, x2 ya está aquí. Si yo lo tengo aquí, ya está aquí, hasta que toca, ¿sí? Eso se le llama límite de una función. Si yo lo camino hacia allá, es límite, se le llama por la izquierda. Límite porque estoy caminando de izquierda a derecha, límite por la izquierda. Si yo el punto x2 lo pusiera de este lado y lo empiezo a recorrer hacia acá, sería un límite por la derecha. ¿Sí? Ese es a nivel general. ¿Qué sucede con los límites y qué tienen que ver con las derivadas? Bueno, cuando yo hablo de un límite es porque una función le estoy tendiendo a... Estoy haciendo que se acerque a mi punto de referencia, que en este caso yo le llamo x1. A mi punto de referencia le llamo x1. Este punto de referencia, que yo le llamo x1, la distancia entre x1 y x2 inicial, yo le llamo delta x. O sea, porque si sumo un resto uno menos el otro, me da un valor. Supongan que este fuera 8, perdón, este fuera 2 y este fuera menos 8. Y yo a x1 le resto x2, sería 2 menos 8, 8 y 2, 10. Pero conforme lo voy acercando, este delta x se va haciendo cada vez más pequeña. Por ejemplo, si ya estuviera en menos 1, sería 2 menos 1, 2 y 1, 3. Fíjense cómo se redujo de 8, se redujo a 3. Si yo ya lo tuviera aquí en 1, sería 2 menos 1, 1. Y se va reduciendo cada vez más, de manera entonces que en algún momento... Esto yo puedo decir, yo lo puedo poner como el límite de la función cuando delta x tiende a 0, que es lo mismo esto que esto. Nada más que aquí ya lo estoy poniendo la delta, es decir, la resta. Y aquí no, aquí estoy poniendo los límites como están en x1 y x2. Pero es lo mismo, dado que si resto estos dos, me da delta x, entonces delta x en algún momento se va a hacer 0. Esos son los límites. Ahora, esta función, cuando yo tengo x2 y x1, si uno de estos dos con una recta, hagan de cuenta que voy a ponerlo así, miren, fíjense. Hagan de cuenta que lo pongo así. Entonces, yo tengo aquí la recta que intersecta y aquí la recta que intersecta la función. Sí, aquí también intersecta y me dirán, profe, pero aquí también intersecta, cierto, pero esta no la estoy tomando en cuenta, simplemente tomo la recta completa. Ahora, conforme este punto se va reduciendo, hagan de cuenta como si ustedes tuvieran así la recta, así. Esta recta, este sería como el pivote. Este pivote, hagan de cuenta que no se va a mover. Y este sí. Entonces, esta recta va a empezar a hacer esto, miren. Va a empezar a hacer esto, hacer esto, hasta que llegue aquí, por ejemplo. Se va moviendo hasta que llegue aquí. Y luego empieza otra vez a subir. Hagan de cuenta que yo ya voy en este punto. Entonces sigue la recta igual que cuando estaba acá, ¿cierto? ¿Sí? Está la recta y es como si yo ya la tuviera aquí. Pero luego se empieza a mover. Esa recta es una recta secante. ¿Por qué se le llama secante?
porque recuerden ustedes que hay dos tipos de recta en los círculos. Si yo tengo un círculo, esto es una recta secante. Este se llama secante. ¿Por qué se llama secante? Porque toca en dos puntos. Pero tengo otro tipo de recta que se llama recta tangente, en donde solamente toca en este punto. Se llama tangente. Tangente, recta tangente. ¿Cuál es la diferencia de una recta secante a una recta tangente? Que la recta secante toca dos puntos de la circunferencia y la recta tangente solo uno. Entonces, cuando yo ya llego al límite, es decir, cuando mi delta x la hago 0, o cuando llego de x2 a x1, es decir, ambos están en el mismo punto, en ese momento dejo de tener una recta secante y se convierte en una recta tangente, ¿sí? Hagan cuenta que yo ya la tengo aquí, miren. Digo, la hice curvita para que más o menos vean, pero esto es una secante y esto ya es una tangente. ¿Cuándo digo que una recta es tangente? Cuando delta x llegó a 0. Cuando ya esto es 0, es decir, el punto 1 y el punto 2 están donde mismo. Al tener esa recta tangente, yo obtengo una recta tangente en una función, es una recta que tiene una pendiente. Si se recuerdan un poquito ustedes, cuando nosotros hablábamos de pendiente de una recta en geometría analítica, decíamos que era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así es como sacábamos la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta tangente? Bueno, antes, ¿la recta secante tiene pendiente? No, las rectas secantes no tienen pendiente. La recta tangente sí, porque nomás toca un solo punto. Digamos que es como la inclinación, ¿sí? Como qué tan inclinado está. ¿Podría yo sacar un ángulo de referencia al eje de las X? Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer y saco un ángulo y veo qué ángulo tiene. Pero en sí no me interesa el ángulo, a mí me interesa la pendiente. Y la pendiente es un número. Por ejemplo, una pendiente, así le voy a poner, una pendiente 8 es una pendiente que está bien grande. Una pendiente, por decir 0.5, es que está casi planita. Entonces, una pendiente, si yo la tengo muy inclinada, va a tener una pendiente muy grande. Si yo no la tengo tan inclinada, va a tener una pendiente más pequeña. Ahora, esa es una tangente así. ¿Qué pasa si lo tengo así? Porque una función me puede quedar, pero en lugar de quedarme así la tangente, me queda así. Ah, bueno, pues ahí en eso tengo tangentes positivas y tangentes negativas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Eso es nada más para que vean cómo influye o cómo pongo los límites dentro de una función. ¿Qué significa límites? Significa que voy a moverme a través de la función, me voy a mover. Un punto lo dejo fijo, el otro no, y ese punto empieza a moverse empieza a tender hacia el otro punto. x2 tiende a x1. Cada vez se va a ir acercando más. Son rectas secantes las que se forman porque tocan dos puntos de la función, hasta que llega y toca x2, toca x1 y es exactamente el mismo y en eso se convierte la tangente. Es decir, cuando x2 ya es igual a x1. ¿Sí? En este caso es recta tangente cuando el delta x ya es igual a 0, o sea, ya no existe. En ese momento tengo una recta tangente. Ahora, lo represento de esta manera y digo, bueno, pues el límite de esta función es así. ¿Qué pasa cuando yo tengo ya un delta x que es igual a 0? En ese momento yo digo que es la derivada, ¿sí? Bueno, yo hasta aquí voy a dejar la parte de límites. Nada más quise explicarlo muy superficialmente, para que entendieran dónde influye cómo influyen los límites dentro de las derivadas. Ahorita en el siguiente ya les voy a explicar ahora sí esto, que tiene mucho sentido esto, con lo que es una derivada, ¿sale? Bien, dejo hasta aquí este tema de funciones y límites, muy superficial lo toqué, y vámonos ahora sí ya a lo que es una derivada.